Bueno, buenos días, profe. Espero que estés bien. Te voy a presentar acá mi proyecto final, que es la historia de mi familia y las problemáticas que forjaron la historia de mi familia. Y siento que pues va a ser una historia bastante interesante. Bueno, empecemos y este es mi árbol genealógico en el cual pues está mi familia por parte de mi madre, mi familia materna, en la que está mi abuela Marina, mi abuelo Roque Emilio y sus tres hijos Claudia, Jason, Paola y yo. Eh, pues escogí mi familia materna porque siento que es el vivo reflejo de las problemáticas sociales que han habido en Colombia y porque siento que son los que más la han vivido. Entonces, ya conforme a mis abuelos, mi abuela nació en Albán, Cundinamarca, y mi abuelo nació en Chaparral, Tolima, respectivamente. Mi abuela tiene una educación de bachillerato, mi abuelo no tiene ninguna educación, no sabe leer, no sabe escribir. Claramente, los dos tuvieron condiciones materiales bastante difíciles. Los dos tienen en común que nacieron en la pobreza, tienen bajas oportunidades laborales, tuvieron bajas oportunidades laborales, les faltó apoyo para realizarse como personas y les toca vivir del día a día y con lo que se conseguía, por así decirlo, en la finca. Y los dos también tenían precariedad en falta de recursos como el agua, la luz y el gas. Claramente mi abuelo vivió un poco más difícil la situación ya que pues tiene el alfabetismo que tuvo en su zona y en su educación. Este se forjó en trabajos forzosos, le obligaron a trabajar desde muy pequeño. Había un conflicto armado presente en la zona en la que él nació. Y pues también existían diferentes grupos armados en la zona que él nació. Mi abuela no tanto, mi abuela vivía en Cundinamarca, un lugar que no fue tan recurrido por los grupos armados, entonces se puede ver que mi abuela sufrió un poco menos el conflicto, pero sí tuvo mucha pobreza rural, que son los dos problemas que ahondaremos más adelante. Entonces, pues conforme a mis tíos y a mi madre, todos los tres nacieron en la ciudad de Bogotá. em, con una educación de pregrado y posgrado, respectivamente, todos tienen esta educación. Y sus condiciones materiales ya es de estabilidad económica, cada uno tiene su carro, su casa, tienen vivienda propia, cada uno tiene, por así decirlo, una bonita familia en la que son estables económicamente, socialmente y familiarmente. Entonces se puede ver que a comparación de mis abuelos, ellos nacieron con pues bastantes cosas ya hechas en las que pues gracias a Dios pudieron disfrutar del esfuerzo que tuvieron mis abuelos y no nacieron en sus mismas condiciones. Entonces los problemas de los que antes hablamos, como problemas sociales, escogí primeramente el conflicto armado. Y es que el conflicto armado es un problema bastante recurrente en Colombia, el cual lo define el ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Define el conflicto armado como un enfrentamiento violento entre distintos grupos de tamaño masivo, en los que hay bastantes integrantes, se enfrentan y terminan generando muerte, destrucción material y otro tipo de fenómenos. Entonces, esta definición es muy importante ya que es la definición más global que se puede encontrar conforme a lo que es el conflicto armado. Em, y pues que lo defina un órgano de Naciones Unidas que se encarga de los desplazados, de los mismos conflictos armados, es muy importante. También quise traer a colación otra definición que es del expresidente Álvaro Uribe, y es curioso porque este fue presidente en una época en la que había mucho conflicto armado de diferentes actores paramilitares, FARC, etcétera. Y es que este define que el conflicto armado colombiano no es un conflicto, sino que más bien es un desafío y un reto de los terroristas y grupos al margen de la ley para desestabilizar la democracia colombiana y que más bien es un reto que se pusieron y que estos tienen frente a la población colombiana. Entonces, este no lo define como un conflicto y es bastante curioso porque casualmente fue la época en que más hubo conflicto armado. Entonces, pues el otro problema social que escogí es la pobreza rural, y es que la pobreza rural la define Cole, que es uno de los académicos que define, por así decirlo, palabras y conceptos de la economía. Define que la pobreza rural es un tipo de pobreza que se genera pues, en algunos países que tienen vías de desarrollo industrial bastante precarias, en las que se depende de los sectores primarios para la economía del país. Claramente un ejemplo como Colombia, en los que hay zonas periféricas que se olvidan por el Estado y que son explotados por el Estado mismo y por empresas transnacionales, en los que pues, se explotan sus recursos y claramente se deja de un lado a la población y los efectos que tiene la explotación de estos mismos recursos. Eh, y pues esto causa, a fin,
pobreza rural. Entonces, pues claramente es un problema bastante grave y que también acogí una definición de la CEPAL, que es la Comisión Económica América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, en la cual se definió pobreza como una situación en la que las personas están en desnutrición, baja educación, bajas condiciones sanitarias, infraconsumo, bajos niveles educacionales, eh, eh, desaliento y bastantes condiciones precarias en las que hay una poca participación del Estado y en las que hay poca intervención para tener alguna unión como sociedad frente a este mismo. Entonces se puede ver cómo son condiciones precarias bastante graves las de las zonas periféricas mayormente, en las que la pobreza rural es un fenómeno bastante grande y que se aleja un poco de la realidad que vivimos en las ciudades capitales. Entonces, las causas de estos efectos quise unirlas porque siento que el conflicto armado y la pobreza rural son dos temas que van muy ligados de la mano y es que todas estas empezaron desde un fenómeno en particular que fue el bipartidismo en el que todos conocemos que se enfrentaron los partidos liberales y conservadores, en los que crearon que muchos campesinos se desplazaran entre tierras entre sí, ya que muchos eran conservadores o liberales. Entonces, pues se puede ver cómo esto creó una desigualdad social y económica en los que habían con el Frente Nacional ciertos tipos de, los dos partidos se rotaban el poder, entonces esto creaba una mayor desigualdad social para la gente campesina que vivía dependiendo de estos partidos y que en los que se veía afectado cada vez que no era su partido el que iba al poder. Entonces, pues claramente los enfrentamientos entre estos causó bastante desplazados unos entre otros y estos grupos de desplazados cansados por la violencia que había entre eran muchos campesinos que no eran alineados con ningún partido y entonces esto creó que muchos campesinos se juntaran para formar las FARC-EP, que terminaron siendo influenciadas por el movimiento comunista que fue impulsado no solo por lo que pasaba en Colombia, sino que también hay una relación bastante grande con lo que pasaba en el mundo, y es que el comunismo fue bastante impulsado por lo que era la Unión Soviética y que estos grupos de campesinos se fueron influenciados por, pues, por esta misma nación en la que crearon su partido de las FARC. Ya después de que se crearon las FARC, pues claramente estos empezaron a implementarse en la selva, en que hubo enfrentamientos con fuerzas militares, que esos al final terminaron creando junto al Estado los grupos paramilitares, que solo lo que crearon fue incrementar aún más el conflicto y crear un actor más para que enfrentara a las FARC. Entonces, acá las principales causas de esto fue la debilidad del Estado, la poca presencia que tiene este en zonas periféricas y que no le pudo garantizar a los campesinos que no se les renegara de sus tierras, la persecución política que hubo entre personas no alineadas a los partidos conservador y liberal y los liberales y conservadores que se perseguían entre ellos, eh, pues los conflictos que hubo por la tierra y por el dominio de diferentes cosechas y campos productivos y el narcotráfico que al final se vio como un negocio rentable en el que hizo empobrecer bastantes zonas y que hizo que muchos actores armados se disputaran bastantes tierras para el control de estas y para la explotación de estas, como en la hoja de coca, en la que se expropiaron a muchas personas perdón, en la que se expropiaron muchas personas de pues sus tierras para fines lucrativos ilegales. Entonces, pues ya conforme a la afectación familiar, se puede ver como la pobreza rural contaban que, pues mis abuelos contaban que ellos vivían de solo lo que se daba en la finca, que no había suministros, por así decirlo, en sus pueblos, que habían pocos alimentos y muchas veces comía solo 2 veces al día. También contaban que pues no tenían recursos, no tenían agua, ni gas, ni luz, en los que les tocaba pues alumbrarse pues con la luz del sol literalmente, en los que les tocaba cocinar con leña y les tocaba irse a bañar al río. Condiciones bastante precarias en las que se ve claramente la desigualdad social en el campo. La pobreza también obligó a que muchos familiares de mis abuelos tomaran la decisión de estar en cosas ilegales, en temas ilegales, por la falta de oportunidades que existían en la ruralidad. Pues esto es una anécdota bastante difícil y es que muchos hermanos, mis abuelos tuvieron bastantes hermanos y muchos murieron a temprana edad por la falta
de sanidad que había en sus pueblos. Si había un hospital era mucho y el hospital no había estado totalmente adecuado para atender todo tipo de enfermedades. Entonces muchos de los hermanos de mis abuelos murieron bastante a temprana edad por la falta de, de cuestión de salud en los pueblos donde nacieron estos. Entonces, pues la pobreza rural afectó bastante esto porque no había suministros, no había drogas, no había nada para, por así decirlo, hacerle frente a una enfermedad. Conflicto armado, por otra parte, mis abuelos cuentan que eh, muchas veces tenían que esconderse, más que todo mi abuelo, porque mi abuela no vivió casi el conflicto. Mi abuelo tenía que esconderse junto a sus hermanos porque cuando iba a las FARC pensaban que eran del ejército, que ayudaban al ejército, o cuando el ejército iba pensaban que ayudaba a las FARC. Entonces siempre que iba por ahí cerca una tropa de cualquiera de las dos partes les tocaba esconderse para que no los mataran pensando que eran de algún bando o que hubiera un falso positivo diciendo que eran guerrilleros. Em, Mi abuela, por su parte, esta vivió el conflicto más que todo cuando llegó a Bogotá a causa de la pobreza rural. Y es que ella cuenta que le da mucho miedo salir a las calles porque ella llegó en la época de los 80 y 90 en las que claramente estaba una guerra al narcotráfico con el Estado y en que habían grupos paramilitares, guerrillas, FARC, en los que habían muchos atentados en Bogotá. Entonces dice que esto le causó bastante miedo, salir a la calle le causaba bastante miedo por mis tíos y mi madre, en los que ya los tenía y en los que era muy desgarrador ver cosas como las que ella vivió, que cuando salía a la calle ponía un carro bomba y le tocaba pasar por lugares en los que habían muertos, había destrucción, entonces era bastante difícil. También pueden, pues, ya conforme a mis tíos y mi madre cuentan que ellos cuando estaban en la universidad o en sus lugares respectivos de estudio, muchas personas y amigos de ellos se unieron a la fuerza pública o a las FARC y terminaron muertos. Y que también muchos académicos y profesores que les daban clase iban alineados con la ideología de alguno de los grupos armados y terminaban sirviéndole a ellos y terminaban también secuestrados por la contraparte porque eran ideólogos de las FARC, por ejemplo, o eran ayudantes de algún grupo en los que terminaban envueltos en diferentes cosas que les costaban la vida. Entonces se podía ver como también, pues, eh, mis tíos y mi madre, que son una generación más reciente, vivieron también el conflicto a partir de sus amigos que fueron asesinados, fueron secuestrados y pues fue un momento bastante difícil para la vida de estos. Ya conforme a las consecuencias de estos problemas sociales a mi familia, el conflicto causó que pues mis abuelos y pues también, por así decirlo, mis tíos y mi madre se alejaron de su familia y de sus lugares de crecimiento, los que eran originarios, en los que pues creó un remordimiento existente entre pues moralmente dejar a la familia, dejar las tierras donde uno nació. Mis abuelos pues tuvieron que perder las propiedades en las que ellos nacieron, tuvieron que perderlas a manos de grupos armados o tuvieron que venderlas por su seguridad y la de su familia. También crearon efectos psicológicos bastante grandes frente al miedo que podía causar cualquier represalia. Crearon que pues maduraran rápidamente por eh, el esfuerzo que significó venirse a tan temprana edad, porque mi abuelo y mi abuela se vinieron a los 18 y 19 años respectivamente a Bogotá. Y también pues creo que se perdían muchas familias por asesinato, muchos familiares de mis abuelos y de mi abuela y míos y de mi madre y de mis tíos fueron policías o pertenecían a las Fuerzas Armadas, muchos murieron en combate, entonces un dolor bastante grande por lo que causó el conflicto, ya enfocándose en la pobreza rural, pues como les decía, muchos hermanos de mis abuelos murieron de desnutrición. También mi abuela hoy en día tiene enfermedades base gracias a lo que significó la pobreza, ya que no comían bien. Entonces, mi abuela sufre del azúcar, por todo este tipo de cosas. Causó que fuera un reto instalarse en Bogotá sin nada, sin conocer la ciudad, sin tener nada. Y también pues fue un esfuerzo, causó un esfuerzo bastante alto para darle vida digna a los hijos y un esfuerzo bastante grande para trabajar y tener lo suyo y poder darle estabilidad a los hijos cuando se conocieron en Bogotá con mi abuelo. Eh, ya enfocándonos a hoy en día, las cosas como están, podemos ver que los problemas sociales que tuvieron mis abuelos, más que todo, no se han acabado, antes se han intensificado y se han trasladado a zonas en las que hoy en día, en las que antes pensábamos que era muy difícil que esos problemas
se, se transcurrieran. Entonces, pues se puede ver cómo hoy en día con el país con tanta desigualdad social y polarización hace que se intensifique el conflicto por las distintas afinidades políticas que hay, que ya el conflicto no es solo en las zonas rurales, sino que se ha ido trasladando a las ciudades capitales con la desintegración de grupos armados como los paramilitares que terminaron creando grupos subversivos diferentes a los que tenían y los que se instalaron en Bogotá como bandas criminales que se dedican al tráfico, a la extorsión, al robo, etcétera. Se puede ver también que hoy en día la pobreza rural no solo ya no es rural, sino que se ha ido transmitiendo a otras ciudades en las que antes, como mis abuelos, tenían que venirse a Bogotá a buscar oportunidades y en las que hoy en día en Bogotá se puede ver zonas en las que hay precarias condiciones de vida, en las que no tienen las personas viviendo, no tienen servicios públicos y aún así perteneciendo a la misma ciudad capital. Entonces, se puede ver cómo el conflicto fue solo un medio conductor para que hoy en día haya más pobreza de la que había antes, por el narcotráfico creciente, en la que se expropió a muchas personas de sus cultivos, en las que se utilizaron para cultivos ilícitos, en las que la aspersión por glifosato, por ejemplo, causó mucha devastación en zonas en las que eran ricas para los cultivos. Y se puede ver cómo hoy en día no hay un consenso bastante grande en el desarrollo de la paz para el conflicto y que hoy en día esa discusión que hay entre la paz ha causado aún así más conflicto y más división política de la que ya había antes, incrementando aún así el conflicto y creando, por ejemplo, masacres como las que hoy en día estamos viendo que se volvió un acto, se volvió un evento muy recurrente eh, hoy en día, que volvió a pasar después de tantos años y que lo podemos ver viendo cómo el Estado sigue estando inexistente en muchas zonas rurales y periféricas del país y viendo cómo muchas personas no tienen la oportunidad que tuvieron mis abuelos para salir del conflicto y crear una vida próspera en otra ciudad, sino que ahora se trasladó el conflicto y se trasladó la pobreza a las ciudades que antes se veían como oportunidad para salir de esas problemáticas. Entonces se puede ver que hoy las problemáticas aún se incrementaron más y se trasladaron. Entonces, pues, como conclusión quisiera decir que a pesar de la negatividad, pues, que significó para mi familia estos problemas sociales, mi familia se forjó gracias a ello. Y es que eso les dio una razón y un propósito para existir y para crecer como personas y para garantizar su seguridad y la de los suyos. Entonces, pues, a pesar de que esto fue muy malo y les tocó vivir cosas muy, muy, muy terribles, siento que eso ayudó a que pudieran salir adelante y pudieran tener lo suyo y que hoy en día tengan una familia bastante estable, la que no tuvo que vivir los sacrificios que ellos tuvieron que vivir y que no tuvo que, tuvieron que vulnerar pues sus derechos como lo fueron los de ellos. Claramente es lamentable que hoy en día se vulneren los derechos constitucionales que están impregnados en la Constitución, que son derechos fundamentales como la vivienda, la comida, etcétera. Y es que cada día hay una intensificación por la riqueza del conflicto armado y la pobreza rural que se ha trasladado al urbano, como decía antes, y es muy triste ver cómo familias no tienen la oportunidad de salir adelante como tuvo mi familia que vino de abajo y que siento que ya como última conclusión, el consenso que no hay sobre la paz hace que nos paralicemos aún más y que haya aún más violencia. Ojalá, espero que algún día pues haya un consenso sobre la paz, sobre lo que esta significa para que así se pueda acabar el conflicto de una vez por todas, porque el conflicto, siendo que es el medio conductor por el que se crea pobreza rural, se crea pobreza estatal, se crea todo tipo de problemáticas, se crea expropiamiento, se crea desplazamiento, se crea pérdida de cultivos, se crea todo tipo de fenómenos que el conflicto y la discusión que viene abierta sobre la paz, sobre el conflicto, hace que, que no se garantice una igualdad de los recursos para las personas y que hoy en día la pobreza se haya trasladado no solo a lugares rurales, eh, sino que hoy en día está presente en ciudades capitales y que el conflicto aún esté más vivo hoy en día con toda la polarización que hay. Entonces, espero que te haya gustado mi presentación, profe. Estas fueron las fuentes bibliográficas que usé para mi trabajo. Muchas gracias por todo el semestre y espero que estés muy bien. Gracias.